La semana pasada iniciamos el reportaje sobre un contrato con algunas irregularidades de la OPRED con una compañía española para el asesoramiento y el mantenimiento por millones y millones de pesos. En ese contrato se establecía que en los 3 años que iba a durar, y duró 5, ellos tenían que transferir la información a la Empleomanía Dominicana, y de esa forma el Estado debía ahorrarse dinero para no tener que volver a contratar para asesorar nuevamente y para el mantenimiento del metro. Pues ahora sucede que después de ese contrato, de un valor de hecho que se inició con más de 400 millones de pesos, en adendas subió a más de 600 millones de pesos, adendas totalmente irregulares, según pudimos establecer. Aparte de la otra irregularidad es que la contraparte dominicana, al principio fue dominicana, pero inmediatamente se firmó el contrato, aparecieron los socios verdaderos, que precisamente son los 2 españoles que conforman la otra empresa que fue la contratada. Estos 2 españoles profesionales, según sus biografías de muchos años, uno de sus mayores logros es haber trabajado en el metro de Madrid. Y uno de ellos, como habíamos establecido en el reportaje, renunció justo cuando hubo una denuncia de corrupción y de recibir sobornos por empleados de la presidencia o de la dirección general, donde precisamente él era el jefe inmediato. Pero no se pudo lograr, según la investigación y según el alcance que podemos tener, nada de relacionarlo con la persona en cuestión, pero sí una renuncia oportuna en un momento de una investigación. Pues ahora habíamos dicho que teníamos la segunda parte, porque ese pasar la información que según el contrato inclusive iba a tener un instituto profesionales para ir transfiriendo ese conocimiento, pues parece ser que nunca se hizo. Por lo tanto, se violó el contrato. Ahora ganan nuevamente la licitación con algunas argucias y cambios dentro de la licitación que hicieron que el equilibrio y la puntuación más alta, por supuesto, fuera de esta empresa ya conocida por el Metro de Santo Domingo. Hemos pedido entrevista para que nos analicen el contrato anterior y este contrato, pero la OPRED ha preferido responder por escrito. No quiere dar la cara, no quiere pues un cuestionamiento directo sobre ese asunto, sino limitado a las preguntas que podamos hacer. Saben ustedes que muchas veces uno pregunta según la respuesta de la otra persona, porque si no es muy técnico la situación. Ahora sí surge algo interesante sobre alguna respuesta que pudieran dar ellos, entonces tendríamos que volver a escribir, esperar que ellos piensen, mediten, profundicen, analicen, clarifiquen, escriban y manden. Por lo tanto, puede ser que dentro de 2 siglos tengamos realmente una respuesta certera sobre lo que realmente necesitamos saber. Por eso, vamos a hacer esta segunda parte de este reportaje que, como dije, iniciamos la semana pasada. En fecha 17 de abril del año 2018, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, llamó a empresas nacionales e internacionales a participar en la licitación pública internacional 2018-0001 para la asistencia técnica para la operación y mantenimiento de las instalaciones del metro y del teleférico de Santo Domingo. Esta última parte es extraña, ya que el teleférico está en mantenimiento por la propia empresa que construyó el mismo. Contratación que tomaría el relevo del consorcio Trans Dominicana, que fue contratado en 2013 para una consultoría y asistencia técnica para la operación y mantenimiento del metro de Santo Domingo. Acuerdo que debía expirar en 3 años, pero se prolongó durante 5 años por razones aún desconocidas. Antes de entrar de lleno al análisis de esta nueva licitación,
Recordemos que como parte del contrato anterior con Trains Dominicana, existía la obligación de transferir los conocimientos a la empleomanía dominicana al personal del metro, a fin de que asumiera en el futuro la totalidad de labores de mantenimiento del sistema, cosa que no pasó. Que ellos debían transferir dentro de los compromisos que asumían contractuales, transferir su know-how al final, ¿verdad? O sea, durante todo el periodo de los 3 años y al final que quedara eso como un hecho, la transferencia de sus conocimientos a personal dominicano que iba a trabajar en la operación del metro. Entonces, o no lo hizo, o fue deficiente, o sencillamente se está buscando favorecer a alguien ahí. El consorcio Trains Dominicana, como informamos en nuestro reportaje de la semana pasada, está formada por la empresa española Ingeotrans Soluciones Integrales de Transporte, propiedad de los españoles Ildefonso Pablo de Matías Jiménez y su socio Manuel Vázquez López, y que como manda la ley 322 del año 1981 sobre las contrataciones de empresas extranjeras en el país, cuenta con una contraparte dominicana, la compañía Craquiza Consultora CRL, cuyos dueños son los mismos ciudadanos extranjeros, Ildefonso Pablo de Matías y Manuel Vázquez. Esta conformación viola la ley 322-81, la cual establece que una empresa o persona física extranjera deberá estar asociada a una empresa nacional de capital mixto en una relación mínima del 70-30, según indica su artículo 3. No era 10 y se lo subieron a 14. Consultamos al ingeniero Martín Concepción, quien fuera presidente del CODIA, para analizar esta nueva licitación del 2018, en la que también resultó adjudicatario el consorcio Trains Dominicana. Pese a que la oferta económica que presentó, que asciende a 306.439.092 pesos con 79 centavos, fue más alta que la presentada por la segunda compañía en pugna, la empresa francesa Sistra S.A., cuya oferta fue por 223.603.390 pesos con 49 centavos, casi un 30% más baja que la ganadora. La parte económica no debe de ser la menos importante. En cierta forma, chocaría con la ley en muchas partes, la ley 340-06. ¿En qué parte, por ejemplo? Bueno, cuando habla de las ofertas económicas más favorables a los intereses del Estado. ¿Cómo pudo ganar la propuesta del consorcio Trains Dominicana? Obtener mejor puntuación si su oferta económica fue más alta que la del otro competidor, la compañía francesa Sistra. Esto fue posible por la oferta técnica, en la que obtuvo una calificación de 67 puntos sobre un máximo de 70. Supuestamente gracias a las capacidades técnicas de la compañía. Fue 70 la parte técnica y 30 la económica, muy desbalanceado, muy desbalanceado. La parte económica, se supone, la parte técnica es muy importante, definitivamente, pero la parte económica no debe ser menos importante. Digamos, lo normal, lo usual es que sea un 50-50. La semana pasada establecimos que el consorcio Trains Dominicana está formado por las empresas ya antes mencionadas, ambas creadas pocos meses antes de asociarse para fundar este consorcio y asegurarse del contrato número de la OPRED 03025-2013, cuyo contenido y adendas ya analizamos, y con él consiguió la única experiencia que exhibe el consorcio Trains Dominicana en su página web, que son los trabajos hechos en el metro de Santo Domingo en 2003. En el cronograma de acta de adjudicación de licitación para este nuevo contrato de asistencia técnica, vimos que Craquiza Consultora SRL y la otra empresa, Ingeotrans Soluciones Integrales de Transporte, que como ya hemos dicho pertenecen a los mismos dueños, retiraron de manera individual el pliego de condiciones. Eso es anormal. Eso es anormal, eso debe, jurídicamente es anormal. Que haya dos empresas que hayan retirado las bases, siendo del mismo accionista principal ambas. Pero sorprendentemente, en noviembre del 2018 es el consorcio Trains Dominicana
quien aparece presentando la oferta final. No entendemos cómo pudo suceder esto. Hay una irregularidad, salvo que las bases administrativas le permitieran, en alguno de los puntos, asociarse y presentar como consorcio posteriormente a retirar de manera individual, lo cual no es normal que ocurra. Las bases pudieran decirlo, estas en particular. Ahora, hemos visto algunos, por lo menos en los términos de referencia, hemos visto que no lo contemplan. También es difícil de entender cómo en esta licitación Trains Dominicana superó la propuesta de Systra, una compañía con sede en París que tiene más de 5.000 empleados, que fue fundada en el año 1957. En su página web, esta empresa exhibe un background de al menos 128 proyectos de trenes, metros, ferrocarriles, trenes de alta velocidad, tranvías, túneles submarinos en Estados Unidos, en Europa, México, la India, Dubái, Australia, países de África y hasta Filipinas. La experiencia de la empresa por los años intervenidos en esa misma área debe tener un gran peso. El secreto de este triunfo del consorcio Trains Dominicana está en las modificaciones que hizo la OPRED al pliego de condiciones de la licitación en un total de 5 cambios o enmiendas que se realizaron desde mayo a septiembre del 2018, las cuales sirvieron para extender los plazos, alargar el proceso y sobre todo adecuar la evaluación a las condiciones de la compañía de Delfonso Matías y Manuel Vázquez. Parece que tenían una favorita y viendo ya, quizá viendo en el papel de que esta favorita estuviera en franca desventaja frente a otras más fuertes, por más experiencia, más experiencia, obviamente. Entonces, tiene sentido que hayan modificado el puntaje para favorecer a lo que sería esta favorita de ellos. Aunque no podemos especular sobre la intención, la modificación al pliego de condiciones publicada en la enmienda 4 del 14 de agosto del 2018 resultó muy favorable para el consorcio Trains Dominicana. Bueno, lo primero es que no es normal que iniciado un proceso que ya tiene unas bases administrativas y unos términos de referencia que establecen las reglas de juego, esas reglas se cambien luego del proceso. ¿O tú has visto que en algún partido de béisbol o basquetbol se cambien las reglas después que se está el pitazo o el árbitro dice play ball en el béisbol? El principal punto que se modificó en las condiciones y que terminó siendo la diferencia para que se adjudicara el contrato a Trains Dominicana en lugar de Systra S.A. fueron los cambios realizados en la categoría que valoraba la experiencia de la empresa en trabajos similares. Las condiciones originales establecían una puntuación máxima de 25, que alcanzarían las compañías que tuvieran en sus antecedentes 3 o más proyectos realizados. Sin embargo, la enmienda cambió el valor máximo de esta categoría de 25 a 20 puntos. Eso es muy claro. Baja el máximo, sube el mínimo. Busca favorecer a la más débil en ese renglón. Efectivamente, y estableció que la compañía que tuviera un solo contrato, como es el caso de Trains Dominicana, como antecedente alcanzaría 14 puntos y no 10, como se estableció originalmente. Así como esto, hubo 2 o 3 más enmiendas que favorecieron en su totalidad a Trains Dominicana. Al final, esta evaluación y posterior selección de la compañía se hizo muy rápidamente, pues el 19 de noviembre del 2018 fue cuando el Comité de Compras y Contrataciones de la OPRED recibió las ofertas de las 2 compañías participantes en la licitación. Y ya el 21 de diciembre, en unas 3 semanas, este mismo comité presentó los resultados de la evaluación. Parecería casi un caso de emergencia, porque de una obra, una prestación de servicio para un caso de tanta envergadura, y en este caso creo que envolvía dos proyectos, tanto la línea del metro como la del teleférico. 3 semanas me parece muy corto tiempo. La calificación final fue muy cerrada. Quedó con 89.61 para Trains Dominicana y 84.08 puntos para Systra. Fueron unos pocos puntos de diferencia que nos costarán muchos millones de pesos. Se nota por la puntuación final que lo que se hizo
con la finalidad de favorecer más, en este caso, a la entidad o las entidades asociadas con menos experiencia. Y aquí el que resulta perjudicado en cierta forma es el Estado, con casi 100 millones de pesos. Para hacer notar otras irregularidades, por ejemplo, en el pliego de condiciones que se cambió, que fue el número 4, fue presentado el 14 de agosto del 2018, el mismo día en que se emitió el documento de aclaraciones sobre este proceso. Podríamos decir que violando la ley de contrataciones. El otro, el número 5, ya sí es totalmente ilegal porque fue después de las aclaraciones. Todas estas modificaciones se dieron en una franca violación a la Ley 304-06 sobre compras y contrataciones, pues el artículo 81 de su reglamento de aplicación establece que una vez culminado el periodo de aclaraciones, la entidad contratante no podrá modificar o ampliar los pliegos de condiciones, salvo que se detenga el proceso y se reinicie, repitiendo los procesos administrativos. Hay una empresa, en este caso la francesa, cuya experiencia en el mercado mundial prestando este tipo de servicio data de la década del siglo pasado, de la década del 50, contra dos empresas que se consorcian, entre comillas, luego en el interín, ¿no?, en el proceso, que apenas tienen creo que 5 años, donde sus ejecutivos vienen de ser empleados, como ya se estableció, del Metro de Madrid. O sea, hice el ejercicio y no veo la forma como de manera técnica podían quedar por debajo en puntaje que las empresas consorciadas. Esta adjudicación a favor de Trains Dominicana fue notificada a las compañías el 21 de diciembre del 2018. Sistra, de acuerdo a fuentes oficiosas, ya impugnó este proceso ante la OPRED y Contrataciones Públicas. Las razones son muy evidentes, pues no entiende cómo una compañía de capacidad y experiencia sobrada en proyectos de gran envergadura y escala internacional, que además presentó una oferta de 82.8 millones menor, termina perdiendo frente a Trains Dominicana, que como hemos dicho solo cuenta con la experiencia de un cuestionable contrato que le otorgó la OPRED en el 2012 y los dueños fueron empleados del Metro de Madrid. La OPRED dice que está preparando su respuesta escrita sobre estos contratos, resultados de un proceso que llama mucho la atención. Mientras tanto, tendremos que esperar de buena fe cuál será el resultado de esta justa impugnación y quién terminará saliendo victorioso.